Señal Colombia y Revista Raya presentan Señal Investigativa. Buenas noches, una calurosa bienvenida para todos. Esto es Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Todos los fines de semana les contamos historias de interés nacional e internacional, bien investigadas, para llevarles contenido de calidad hasta sus casas a través de los medios públicos. Para desarrollar el tema de hoy, me acompaña en la mesa de trabajo Víctor Ballestas, periodista de la revista Raya. Víctor, buenas noches. Edison y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar como siempre en este espacio de investigación. No solo pueden vernos a través de sus pantallas, sino también a través de las redes sociales oficiales de Señal Colombia y de la revista Raya. Allí los leemos con el numeral Señal Investigativa. Empecemos, Edison. Esta semana se conocería una decisión unilateral de Estados Unidos que compromete directamente a Colombia, certificar o no al país en la lucha contra las drogas, una guerra que ha fracasado en el mundo, pues mientras países como Colombia siguen incautando toneladas y toneladas de cocaína, en Estados Unidos el consumo aumenta de manera desmesurada y su población está enferma por adicciones a diferentes tipos de drogas. La presión con la llamada desertificación históricamente ha sido un arma política de Estados Unidos contra los países latinos principalmente, para imponer un modelo de guerra que no ha funcionado, fumigar a los campesinos que siembran la hoja de coca y perseguir a los narcos, pero para negociar con ellos, pues una vez son capturados y extraditados, Estados Unidos les quita una parte del dinero, les impone prisión de 5 u 8 años y luego los narcos regresan a Colombia con mucho más dinero y la mayoría vuelve a Colombia a continuar con su negocio del narcotráfico. En algunos gobiernos de Estados Unidos, a lo largo de las últimas 5 décadas, esa arma política ha trascendido y se ha transformado en arma ideológica. Eso parece ser lo que estamos viendo, presenciando desde enero pasado, cuando inició el segundo mandato del presidente Donald Trump. Algunos congresistas colombianos, medios de comunicación y algunos funcionarios de la Casa Blanca han insistido de forma reiterada en que lo que viene para Colombia es una desertificación. Es decir, Edison, esa lucha contra las drogas parece ser una únicamente efectiva dependiendo de quién es el presidente de turno aquí en Colombia. Por eso, en el siguiente reportaje vamos a ver cómo la desertificación ha sido usada por la oposición en Colombia para atacar al presidente Gustavo Petro, pero también para intentar sacarlo del poder, como reveló la revista Raya hace varias semanas. Esta es la historia. No pasaron 10 días luego de la posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos el pasado 20 de enero para que ese gobierno, sus funcionarios y la derecha colombiana empezara a amenazar a Colombia con una desertificación por supuestamente no hacer lo suficiente para luchar contra las drogas. Estos titulares de la prensa colombiana de principios de este año dejan en evidencia cómo se hablaba del tema y se mentía al mismo tiempo. Departamento de Estado de Estados Unidos habló de posible desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas tras impasse entre Trump y Petro. Luego de este titular, el mismo artículo de Semana aclara que el Departamento de Estado estaba evaluando sus relaciones con diferentes países de la región. Sin embargo, la portavoz en español del Departamento de Estado nunca mencionó la palabra desertificación. Días después, varios sectores empresariales y políticos, principalmente de derecha, continuaron con titulares similares, amenazando al gobierno de Gustavo Petro con lo mismo, la desertificación. AmCham pone sobre la mesa la posibilidad de que Colombia sea desertificada por Estados Unidos. Así, a lo largo de los meses, se ha propagado la narrativa de que Estados Unidos va a desertificar a Colombia, afirmando que eso es grave sin que aún suceda y de paso asegurando que es culpa del presidente Petro. Y la certificación o desertificación es una de ellas que va a producir el Departamento de Estado y que seguramente pues
vendrá también a consideración de los congresistas cuando llegue el momento de incluir en el presupuesto nacional las ayudas que el fisco estadounidense le da a ciertos países, incluyendo a Colombia. Un giro determinante en esta campaña de amenazas contra Colombia se dio a mediados de marzo pasado, cuando el ex canciller Álvaro Leiva habría sostenido reuniones con congresistas republicanos de Estados Unidos, entre ellos el representante conservador Mario Díaz Balart, para sacar al presidente Petro del poder. Y precisamente el tema de la desertificación fue parte de la iniciativa del ex canciller Leiva, según este reportaje de la revista Raya, quien tuvo acceso a una fuente reservada de Estados Unidos que conoció de las reuniones. Leiva buscaba que Díaz Balart pusiera sobre la mesa del presidente Trump la necesidad de desertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, lo que sería fundamental para la transición de un nuevo gobierno que estaría en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, afirmó el testigo. Para que se tuviera que reconocer la necesidad. Después vino el viaje a Estados Unidos el 24 de marzo pasado de un grupo de congresistas declarados en oposición a Petro, encabezado por el entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda, hoy precandidato presidencial, quien desde Washington sugirió que el presidente quería darle un golpe al Congreso. Acaba de señalar Mario Díaz Balart que el Congreso de Colombia tiene todo el respaldo del Congreso de los Estados Unidos, de manera que esta es una relación de Congreso a Congreso que fortalece la amistad que se ha manejado y las relaciones por 200 años entre Colombia y los Estados Unidos de América. Al mismo tiempo, la senadora de oposición, hoy también precandidata presidencial, Paloma Valencia, advertía en los medios en ese mes de marzo una preocupación por lo que llamó una posible desertificación. Claro, estuve porque yo creo que es el momento de defender a Colombia y de que no nos vayan a desertificar. Imagínese un país con tantos problemas para ahora ir a vivir una desertificación. Yo creo que hay que hablar con ellos y decirles que las relaciones de los Estados con los Estados Unidos de tantos años buenas, pues no se pueden confundir por un presidente que no ha tenido política antidrogas, que desprecia a los Estados Unidos, pero que no representa las mayorías de colombianos. Lo mismo hizo el 3 de abril pasado el entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Es muy probable que antes de que se termine el año, Estados Unidos desertifique a Colombia en la lucha contra las drogas, lo que traerá un impacto devastador para la economía y para el país. El único responsable de que a Colombia se desertifique por la lucha contra las drogas es Gustavo Petro, que ha demostrado en 3 años ser cómplice de los criminales y ser absolutamente flexible con el narcotráfico. Y así abundan los titulares de prensa y las intervenciones públicas de políticos llamando a una posible desertificación de Colombia por supuestamente no luchar lo suficiente contra las drogas. Pero en esa carrera de amenazar a Colombia con Estados Unidos, el más reciente capítulo lo protagonizaron estos 4 alcaldes: Federico Gutiérrez de Medellín, Carlos Fernando Galán de Bogotá, Alejandro Eder de Cali y Dumec Turbay de Cartagena. Los 4, según una carta que se filtró a los medios previo a una visita a Washington, pretendía supuestamente abogar por Colombia para que no la desertificaran. El presidente Petro de inmediato se pronunció sobre el tema. Dijo que los alcaldes no estaban autorizados para hablar en nombre del Estado colombiano. Incluso se anunciaron varias demandas contra ellos. Al final, Galán se bajó del avión, al igual que Dumec Turbay. No obstante, los alcaldes Federico Gutiérrez y Alejandro Eder sí llegaron hasta Washington, donde no solo sostuvieron reuniones con congresistas conservadores, sino que hicieron pronunciamientos públicos, asegurando que les preocupaba una posible desertificación de Colombia. Nuevamente la amenaza. En los próximos días se resolverá este asunto y al final sabremos si Trump aplicará esa sanción al Estado colombiano, una decisión que no puede dejar de lado el papel de los políticos conservadores colombianos y de Estados Unidos en su carrera por recuperar el poder en Colombia en 2026.
Edison y televidentes, hagamos memoria con una línea de tiempo. El proceso de certificación nació en los Estados Unidos con una ley de asistencia extranjera que es de 1961, modificada por las leyes antidrogas de 1986 y 1988. Por aquella época, el narcotráfico se volvió un tema de seguridad nacional entre Estados Unidos y Colombia. Era la época de Pablo Escobar y los grandes carteles de la droga. A finales de los años 80, Colombia vivía el mayor auge del narcotráfico y la violencia. Esto estaba directamente relacionado con Estados Unidos, aunque se creía que la situación mejoraría con la caída de importantes carteles de la droga durante la administración de César Gaviria. Los dos países seguían inundados de cocaína. Según reportes oficiales de la época, al menos el 90% de la coca que se consumía en Estados Unidos se producía en Colombia. Luego, en 1991, Colombia fue certificado por primera vez por Estados Unidos y la ayuda militar y de inteligencia se intensificó para perseguir a los grandes carteles de la droga, que aún sobrevivían a pesar de la muerte de Pablo Escobar Gaviria. Pero hubo una excepción en esa tradición que venía cumpliendo Estados Unidos, certificando a Colombia. Sí, señor, recordemos que durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, quizá uno de los más progresistas antes del actual presidente de la República, Gustavo Petro, Estados Unidos tomó la decisión de descertificar a Colombia. Eso no ha vuelto a suceder ni parcial ni totalmente. Quedó registrado en la historia, finales de la década de los 90, que dicha medida habría sido una jugada política. ¿Lo fue? Bueno, esa fue una época muy dura en la historia de Colombia con el narcotráfico. Teníamos todo lo de los carteles de Medellín, todos los de Cali, hasta yo recuerdo estando en Medellín y había bombas. También los grupos guerrilleros estaban bastante fuertes en ese momento y había paramilitares, ¿no? Que básicamente lo que esto hizo es sacar la ayuda necesaria en ese momento para poder combatir todo esto, poniendo a la gente en una situación de desprotección total. Y también hizo que esos grupos se enriquecen más rápidamente, que puedan tomar más territorio, que puedan tomar más poder. Y al final del día, la administración de Clinton quedó parcialmente marginada por su propia decisión. Sí, luego hubo mejoras entre la relación al resultado del corte, pero eso se puede conseguir muy fácil teniendo un diálogo de alto nivel directo. No hay que jugar este juego. También se le sacó la visa al presidente. Yo creo que todo eso fue muy humillante también y causó tensiones entre ambos países, que es ridículo dado que Colombia es el aliado más importante en la región. Y siempre ha sido muy fiel a los Estados Unidos. Colombia fue desertificada por 3 años consecutivos, pero llegó el gobierno conservador de Andrés Pastrana y la alianza en la lucha contra las drogas se reactivó a través del llamado Plan Colombia. Entonces Washington aumentó su ayuda a Colombia en dinero, armas y tecnología y empezó una larga guerra en la que los principales damnificados fueron los campesinos, indígenas y afrodescendientes, en donde estaban los cultivos de hoja de coca. Para aquella época ya se hablaba de fuertes lazos entre militares y policías colombianos y extranjeros con líderes paramilitares que traficaban gran parte de la cocaína desde Colombia. Así habrían logrado bajar las cifras de cultivos y la exportación de droga para volver a lograr la certificación de los Estados Unidos. Llegaban los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. 2002-2010, así con la ayuda militar decidida de Estados Unidos, aún en medio de la famosa parapolítica y de los señalamientos del tráfico desmesurado de drogas, principalmente por los paramilitares, el país del norte mantuvo la certificación a Colombia, pues la política de fumigación era considerada como un gesto real de Colombia en la lucha contra las drogas. Sin embargo, la cocaína no dejaba de salir y los impactados eran los cultivadores de la hoja de coca. Y fue hacia el año 2016 cuando el proceso de paz con las FARC avanzaba que se volvió a rondar públicamente y hablar sobre la sombra de la desertificación. Posteriormente, con la firma del acuerdo de paz, la situación se intensificó y en 2017, durante la primera administración de Trump, este lanzó la amenaza y el entonces presidente Juan Manuel Santos le respondió. Y este año vamos por encima del año pasado.
en términos relativos, es decir, tenemos cerca de casi 280 toneladas que hemos incautado en lo que va corrido el año. Nada pasó después de ese episodio. Colombia siguió certificado. Sin embargo, en 2019 el expresidente Uribe dijo que Colombia podría ser desertificado, supuestamente por una decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó en libertad al desaparecido exjefe guerrillero de las FARC, Jesús Santrich. Incluso cuestionó y advirtió a su pupilo, el entonces presidente Iván Duque. No obstante, nada pasó. Este año, en plena época preelectoral, el tema volvió a aparecer como un fantasma que amenaza a Colombia. Se ha movido fuertemente en los medios mientras los precandidatos presidenciales y alcaldes de ciudades capitales, opositores al presidente Petro, viajaron a Estados Unidos para presionar supuestamente la no desertificación. Ya hemos visto las fotografías del viaje de los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Eder, quienes dijeron que no estaban suplantando al presidente, pero sí cuestionaron la política antidrogas de Colombia desde Washington, algo que podría traerles futuros problemas, al menos disciplinarios. La desertificación, dicen los expertos, aunque afectaría gravemente a Colombia por la disminución de la asistencia económica para combatir el narcotráfico que llega a los 450 millones de dólares anualmente, llevaría al aumento en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y directamente al aumento de los índices de consumo en ese país que actualmente están en niveles históricos. Escuchemos la última parte de la entrevista que nos concedió Jimena Sánchez, directora del área andina de WOLA, quien ha cuestionado el uso político e ideológico de la certificación por parte de Estados Unidos. Primeramente, pensamos que hay que cambiar esta herramienta de certificación porque, como dije anteriormente, no es basada en la realidad, que es un mercado internacional, transnacional, que tiene que ver con los mercados mismos de la droga ilícita, no solo de dónde se produce la droga, ¿no? Segundo, tiene que sustituirlo para algo que es mucho más útil, ¿no? Porque realmente no ha traído muchos beneficios y lo que hace es irritar las relaciones bilaterales con los países donde se ha aplicado. Y también en Colombia hemos visto que en momentos donde no había muchos avances en términos de la guerra contra el narcotráfico, sí, al final certificaron porque eran muy amigos con tal gobierno, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos es que hay que primero mirar lo que está realmente pasando en Colombia más allá de las hectáreas de coca. Entonces, ha habido muchas incautaciones de un nivel muy alto que ha aumentado, que es positivo. También se han sostenido las extradiciones, que al principio fueron muy controversial para el gobierno de Petro, pero al final del día ha seguido esa instrucción de Estados Unidos. Se necesita realmente un diálogo de tú a tú, de dónde se pueden poner de acuerdo, dónde pueden hacer cosas nuevas que no repiten estrategias fallidas como la fumigación aérea, que sabemos desde años y desde el mismo Congreso ha sacado informes y muchos más que no funciona, ¿no? También es importante restablecer la ayuda que ya se ha cortado hacia Colombia, porque como bien dije, esa ayuda ha sido algo muy sofisticado, es algo muy consultado con la sociedad civil allá y acá, para realmente tratar de ir a la raíz de lo que va detrás de estas economías ilícitas y la violencia en el país. También pensamos que el gobierno de Petro mismo tiene que realmente alentar y implementar las políticas de droga y de seguridad que ellos mismos han elaborado, ¿no? Por ejemplo, lo de drogas en sí tiene muchas cosas muy positivas que si fuesen implementadas, eso podría reducir mucho. También el acuerdo de paz, mismo con algunos fallos, tiene un capítulo sobre drogas que puede ayudar a avanzar cosas y es algo que esas cosas de cierta manera vienen de consensos dentro de la sociedad que son importantes. Lo otro es que pensamos que esto es un problema mucho más grande que Colombia, es una cosa mundial donde sigue habiendo desde el nivel de Naciones Unidas realmente el concepto de la prohibición de las drogas, ¿no? Que es como una manera de atacar, restringir, y pensamos que hay que repensar todo eso y verlo más como un problema de salud pública,
un problema de corresponsabilidad y que realmente es ahí donde que hay que mirar el problema. El problema real del abuso y adicción a las drogas afecta a individuos, familias y comunidades en todos los Estados Unidos. Vamos así a una primera pausa institucional y al regreso esperen. ¿Por qué el Clan del Golfo no aparece en la lista de organizaciones narcotraficantes y terroristas que publicó Estados Unidos hace algunas semanas ya? Ya regresamos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la gente. Hay una necesidad de cumplir esta misión y no importa, pues así haya que pasar con la maleta al hombro, pero venir también a cumplir esa otra parte de mi labor es algo que yo considero que en la vida me hacía falta. Hermindad lleva la educación preescolar hasta las fincas más alejadas. Es una de las 490 profes que hacen posible la educación inicial rural itinerante, una estrategia que gracias al gobierno del cambio está transformando con amor y dedicación el futuro de más de 5.000 niñas y niños en los lugares más apartados. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por fin un gobierno nos tuvo en cuenta. Llevamos décadas exigiendo nuestros derechos. La reforma laboral reconoció los derechos de 60.000 madres comunitarias, madres sustitutas, trabajadoras de hogares infantiles y las formaliza. Se acaba la terciarización laboral. El cambio nos une. Gracias. Gracias. Cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la gente. Gracias por continuar con Señal Investigativa. Hoy con la famosa desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, que podría darse. De darse, está siendo usada como un arma política de Trump para presionar a los países latinos. Ya vimos en la primera parte cómo precisamente desde enero de este año el fantasma de la desertificación ha pasado de boca en boca, principalmente de congresistas opositores, incluso del ex canciller Álvaro Leiva, dentro de un plan con el fin de sacar del poder al presidente Gustavo Petro. Pero ahora vamos a ver cómo la guerra contra las drogas parece enfocarse en algunos grupos criminales y no en todos. ¿De qué se trata, Víctor? Edinson y televidentes, a inicios de este año, el gobierno de Donald Trump decidió dejar por fuera al Clan del Golfo de Colombia de la lista de organizaciones terroristas, donde figuran grupos como el Cartel de Sinaloa, de quienes se ha dicho que tienen vínculos con el Clan del Golfo. Aunque un borrador inicial lo contemplaba, medios internacionales señalan que el grupo ilegal fue retirado supuestamente por no entorpecer los diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, todo indica que fue una decisión, al parecer, más política que judicial, Edison. La decisión de Estados Unidos confirmaría una contradicción de fondo que en 2022 quedó consignada en el informe final de la Comisión de la Verdad. Y es que mientras incautan récords de cocaína en el Pacífico, el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo sigue operando a sus anchas en esa región con un poder real y tejiendo alianzas con los grandes carteles mexicanos. Veamos la historia. En febrero de 2025, la Casa Blanca anunció la nominación de varios grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras. La edad dorada de los Estados Unidos comienza ahora. En la lista aparecieron nombres conocidos: carteles mexicanos, la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa. Pero hay un grupo narcotraficante que no está en esta lista: el Clan del Golfo, el grupo armado más poderoso de Colombia y hoy uno de los mayores exportadores de cocaína del continente. Que no copie se muere.
Plata, plomo, ¿viste? Puro clan del Golfo, ¿viste, maricón? Clan del Golfo. El 13 de febrero, 7 días antes del anuncio, el diario El País de España reveló algunos documentos en borrador del Departamento de Estado de los Estados Unidos en los cuales se había contemplado incluir en la lista al Clan del Golfo colombiano, pero en la decisión final ese nombre desapareció. Desde este día en adelante nuestro país va a florecer y va a ser respetado una vez más por todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no nos vamos a permitir que se saquen ventaja de nosotros más. Preguntamos a la Embajada de Estados Unidos las razones por las que el gobierno de Donald Trump no incluyó al Clan del Golfo en la lista, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. Sin embargo, Washington mantiene sanciones individuales bajo la ley de Kingpin, proceso de extradición y embargos de activos, pero el Clan del Golfo sigue operando a gran escala desde Urabá, Chocó y Nariño, disputando cada corredor del Pacífico como si fuera propio. La omisión no es un detalle menor. Desnudaría medio siglo de aparentes contradicciones de Estados Unidos en la llamada guerra contra las drogas. Por eso, a pesar de que todos los reflectores están puestos en el Atlántico, por donde supuestamente se exporta mucha droga desde Venezuela, lo cierto es que la realidad es distinta. Es el Pacífico el mayor exportador de cocaína y es el Clan del Golfo el principal grupo narco que hoy está ausente en la lista de los Estados Unidos para ser perseguido. El Pacífico colombiano es hoy la autopista principal de la cocaína. Según Naciones Unidas, aproximadamente 8 de cada 10 cargamentos que salen de Colombia utilizan esa costa y apenas uno el Caribe. Los datos de la Armada son contundentes. En 2024 se incautaron 267 toneladas de cocaína y 86 de marihuana en la cuenca del Pacífico. Por historia, el Pacífico en general, no solamente hablo del Pacífico colombiano porque pues desafortunadamente hoy en día se ha vuelto, otros países se han vuelto centros de acopio de muchos de estos tipos de grupos que se dedican a traficar. Desafortunadamente este flagelo se presenta tanto en el Pacífico como en el Caribe. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que el Pacífico por historia siempre ha sido como el punto principal de fabricación o el punto donde se encuentran más laboratorios para la fabricación de este tipo de sustancias y también pues se conoce como puntos de salida para diferentes sectores donde vayan a llevar pues este tipo de droga. Durante ese mismo 2024 y lo que va del 2025, la Fuerza Naval del Pacífico ha logrado la incautación de más de 450 toneladas de clorhidrato de cocaína. En 2025, hasta agosto, el total nacional sumaba 327 toneladas de cocaína y más de 55 de marihuana, además de 10 semisumergibles interceptados. Los decomisos se suceden. El 17 de agosto de 2025, cerca a la isla Gorgona, una lancha rápida fue detenida con 346 kilos de cocaína, avaluados en 16 millones de dólares. El 10 de septiembre, la Marina salvadoreña reportó 1.4 toneladas flotando en el océano. Y casi al mismo tiempo, la Guardia Costera de los Estados Unidos descargaba en Florida 34 toneladas de cocaína y 14 de marihuana, en lo que llamó la mayor incautación de su historia. La intención es hoy en día fortalecer las capacidades para poder evitar que las líneas de comunicación marítima sean utilizadas para este tipo de delitos transnacionales. Cada golpe es presentado como una victoria, pero detrás persiste la paradoja. Mientras más toneladas se decomisan, más crece la producción y la exportación se moderniza. El informe final de la Comisión de la Verdad entregado en 2022 relató con crudeza esa paradoja. Allí se afirma que las élites colombianas han tenido un doble discurso: promover la guerra contra las drogas, contra campesinos y guerrilleros, mientras mantienen relaciones con traficantes y acumulan capitales con la cocaína.
Mantienen relaciones con los traficantes de cocaína. El modelo de acumulación de capitales a partir de la cocaína ha sido amplio en el país y en algunos casos tan frecuente y profundo que se ha convertido en un atentado a la democracia y a la independencia de las instituciones. La guerra se ha librado contra los eslabones más débiles y en paralelo las estructuras paramilitares y financieras prosperan con cierta comodidad. El Pacífico ofrecía el escenario perfecto: represión en los territorios rurales y libre circulación en los puertos. Los documentos desclasificados de Estados Unidos que figuran en los documentos de la Comisión de la Verdad confirman el sesgo. Un informe de la DEA de 1994 reconoció que no había pruebas de que las FARC o el ELN se dedicaran directamente a producir o transportar cocaína a Estados Unidos o Europa. La actuación independiente de los insurgentes en la producción, el transporte y la distribución de drogas a nivel nacional en Colombia es limitada. El informe añade que no hay pruebas creíbles que indiquen que las FARC o el ELN hayan ordenado, como cuestión de política, que sus respectivas organizaciones se dediquen directamente a la producción o distribución independiente de drogas. Sin embargo, todo el diseño del Plan Colombia se construyó sobre la idea de que la guerrilla era el motor del narcotráfico. Que es el plan de transformación social más ambicioso e integral en la historia del país. Helicópteros Black Hawk, batallones antinarcóticos y contratos con empresas como Lockheed Martin se desplegaron en Putumayo, Caquetá y Meta. El esfuerzo más robusto se orientó a la contrainsurgencia. Nuestra visión de la paz se construye también con el Plan Colombia, que es el plan de transformación social más ambicioso e integral en la historia del país. El Pacífico, convertido ya en el principal corredor de exportación, recibió un tratamiento secundario. Un cable de la embajadora Annie Patterson de septiembre de 2002 sugería, según documentación de la Comisión de la Verdad, crear una unidad para capturar líderes paramilitares, pero el énfasis quedó en sus finanzas y no en su poder armado. Las principales modalidades utilizadas en el tráfico marítimo, así como para contextualizarlos en general, son las lanchas rápidas o las famosas Go Fast que escuchamos. Están los semisumergibles y los submarinos autónomos hoy en día. Las lanchas rápidas o los Go Fast son embarcaciones normalmente pequeñas y veloces que permiten el transporte rápido de droga en rutas cortas, aunque tienen poca capacidad de carga y son vulnerables pues, a la detección por parte pues, de las autoridades. Mientras que los semisumergibles, también conocidos como narcosubmarinos, están diseñados para navegar parcialmente sumergidos, lo que hace difícil la detección de estas embarcaciones y pueden transportar grandes cantidades de droga, aunque implican riesgos operativos y requieren un conocimiento técnico para su construcción. Y por último, pues tenemos los submarinos autónomos. En los hechos, la estrategia fortaleció al ejército en la lucha contra la insurgencia y dejó crecer las redes paramilitares que movían la cocaína por mar. Y por último, pues tenemos los submarinos autónomos o no tripulados, que son dispositivos sumergibles de alta tecnología que pueden operar sin intervención humana, programados para seguir rutas específicas, son muy difíciles de detectar y reducen el riesgo para los traficantes, aunque su fabricación es bastante costosa. La cronología es clara. En los años 90, la cooperación antidrogas de Washington se tradujo en fumigaciones, radares y entrenamiento para atacar guerrillas. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2010 y 2018, el Pacífico se consolidó como corredor, pero la prioridad siguió siendo la erradicación de cultivos y la negociación de paz con las FARC. Los paramilitares ampliaron su control en las costas y en Buenaventura. Otra de las modalidades que tenemos detectadas, Joana, es la contaminación a los buques de alto bordo, los que hacen bastantes desplazamientos largos de un país, de un puerto a otro puerto, y son las
la modalidad de contaminar subacuáticamente estos buques de alto bordo. Es otra modalidad que también utilizan estos grupos que se dedican al tráfico de ilícitos. Sin embargo, pues con estos artefactos se ha evidenciado una evolución en las capacidades logísticas del narcotráfico. Con Iván Duque, de 2018 al 2022, regresó el glifosato con respaldo del gobierno Trump y la Armada reforzó patrullajes con Estados Unidos. En esos años aparecieron los primeros narcosubmarinos autónomos equipados con sistemas satelitales. Que busca superar los esquemas tradicionales mediante innovación y medios altamente adaptivos. Todo eso sumado al poder adquisitivo de manera ilegal por estas organizaciones criminales, les ha permitido migrar hacia sistemas más sofisticados que aumentan la capacidad de evasión y representan un desafío pues creciente para la seguridad internacional, marítima internacional, ¿no? Ahora estas embarcaciones son adaptadas con tecnología para dificultar su rastreo por radares que utilizamos en los buques o incluso para operarse con autonomía parcial o total, enviando cantidades mayores, inclusive hasta más de 4 toneladas de estupefacientes en un solo movimiento. Ejemplo, en la Armada de Colombia, en la ciudad de Santa Marta, se incautó o se interceptó el primer semisumergible autónomo incautado en Colombia, con 3 antenas de Starlink para su seguimiento, un GPS de alta precisión y autonomía de 5 a 15 días y con una capacidad de 1.5 toneladas. Esto muestra, pues obviamente, cómo este tipo de grupos transnacionales dedicados al narcotráfico, con su gran poder adquisitivo de dinero, pues han logrado evolucionar también en la tecnología con el único propósito de evadir las autoridades y poder ellos seguir enriqueciendo. Con Gustavo Petro desde el 2022 el discurso cambió. Se declaró el fracaso de la guerra contra las drogas y se propuso responsabilidad compartida. Aún así, las operaciones conjuntas con Estados Unidos continúan. Y pues con Estados Unidos esta cooperación se lleva a cabo a través de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta del Sur, o la que conocemos nosotros como el GIAT, que son sus siglas en inglés, lo que permite acciones coordinadas y de alcance regional en la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas marítimas, en donde, pues, a través de esta cooperación internacional y en especial con Estados Unidos, ellos enfocan todas sus capacidades y sus medios tecnológicos de alta tecnología que todos conocemos para poder, pues, detectar este tipo de artefactos que se han vuelto complejos, valga la redundancia, de detectar. En 2024 la Armada reportó su récord de incautaciones en el Pacífico, más de 400 toneladas, y en 2025 la Guardia Costera de Estados Unidos lideró la operación Pacific Viper, prueba de que el corredor es hoy un teatro de narcotráfico internacional. El Pacífico o las líneas de comunicaciones marítimas en lo largo del Pacífico o en la región, pues se ha vuelto una salida para este tipo de sustancias ilícitas. Pero eso no quiere decir que en el Caribe no se presente. En el Caribe se presenta también bastante. Por esos lados también se tiene, también se hacen estos acuerdos marítimos y también se lucha contra el narcotráfico. Pero pues para eso estamos evolucionando constantemente y la idea pues es mantener este tipo de acuerdos para nosotros poder seguir luchando contra este flagelo que afecta pues a nivel mundial. En este contexto, el Clan del Golfo se convirtió en el gran ausente de la lista estadounidense de organizaciones narcos. Sus rutas dominan Urabá, Chocó y Nariño, y sus vínculos con semisumergibles interceptados han sido documentados por la inteligencia colombiana. Además, según el diario El País de España, el Clan del Golfo tiene especialmente alianzas con el cartel de Sinaloa, tanto en la distribución de cocaína como en el tráfico de migrantes que viajan a Estados Unidos.
La consecuencia es que en 2025 el Pacífico sigue siendo la autopista de la cocaína y que el Clan del Golfo, aunque sancionado y perseguido en expedientes judiciales, opera sin la etiqueta más fuerte que Estados Unidos reserva para sus enemigos. Normalmente ellos utilizan las rutas del Pacífico para dirigir el tipo de sustancias hacia Centroamérica o hacia Norteamérica, o muchas veces también se ha tenido información de que va sur de América y suben para poder cruzar hacia los otros continentes. Pero pues por eso mismo es que ellos utilizan diferentes modalidades. Se podría decir entonces que la guerra contra las drogas, desde una mirada en retrospectiva, aparecería como una narrativa que sirvió para justificar helicópteros, fumigaciones con glifosato y operaciones de alto perfil, pero que nunca ha desmantelado las rutas marítimas en el Pacífico, ni ha golpeado de lleno a quienes hoy controlan el negocio. Cuando la lancha rápida fue interceptada cerca de Gorgona, los marinos posaron para la foto junto a los 346 kilos de cocaína. La escena parecía repetirse como un ritual. Luces encendidas, paquetes alineados en el muelle, rostros cansados mirando a la cámara. El parte oficial habló de un duro golpe al narcotráfico, pero en el horizonte, sin embargo, a pocos kilómetros, otras embarcaciones avanzaban en silencio, cargadas con toneladas de cocaína destinadas a Centroamérica, a México y a Estados Unidos. El mar sigue abierto y la autopista del Pacífico inalterada. La guerra contra las drogas se celebra en comunicados de prensa, pero la cocaína sigue navegando y no con tal abundancia en el Atlántico, donde Estados Unidos ha bombardeado y asesinado personas en lanchas rápidas supuestamente cargadas de droga. Está claro que durante el año 2024 y lo que va corrido de este año 2025, la Fuerza Naval del Pacífico ha logrado la incautación de más de 450 toneladas de clorhidrato de cocaína, desatando así este año la incautación de 2 artefactos tipo LPV en el Pacífico Sur colombiano que suman una afectación superior a los $250 millones para las organizaciones narcotraficantes como el Clan del Golfo. Con estas cifras vamos a una segunda pausa institucional, pero al regreso esperen, entrevista con Salomón Mahboub, el director del Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de la organización Indepaz. Ya regresamos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la gente. Luis Inácio Lula da Silva, obrero metalúrgico, sindicalista, politólogo progresista y presidente de Brasil. La soberanía no se negocia ni se entrega. Es la base de nuestra dignidad como nación. Donde el pueblo habla, la historia cambia. Radio Nacional de Colombia. Señal Colombia, la señal de la gente. En Colombia honramos la dignidad, la libertad, el respeto por la vida y la diversidad. Hoy, Día Nacional de los Derechos Humanos, recordamos que cada voz cuenta, cada derecho importa. Defendemos la igualdad y la esperanza que nos une como país. Trabajamos por una sociedad igualitaria, equitativa, justa y en paz. El cambio es con derechos. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. En la Contraloría de Bogotá vigilamos 98 entidades y empresas comerciales del distrito. Así, en los últimos 3 años, bajo la estrategia de la Contraloría Vamos a la Obra, se lograron sacar adelante más de 15 proyectos de infraestructura, donde las inversiones alcanzaron los 1.4 billones de pesos en sectores estratégicos como educación, integración social, servicios públicos, movilidad y seguridad, porque Bogotá nos pertenece a todos. Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Vamos a aclarar las cosas de una vez. 190.000 nuevos estudiantes han ingresado gratuitamente a la educación superior pública. ¡Ojo! Esto no se había hecho en ningún gobierno. Y entonces... ¡mejor estudiar! Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hay dolor de dos tipos. El dolor que te fortalece y el dolor inútil. Momentos así requieren de alguien que actúe, que haga lo más desagradable, lo que es necesario. Mi trabajo es destapar los tubos, pero no voy a ser plomero más tiempo. Hice mi trabajo, apoyé al hombre correcto. Da y recibe. Bienvenidos a Washington. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la gente. Gracias por continuar con Señal Investigativa. Hoy con la famosa desertificación o certificación de Colombia en la lucha contra las drogas. ¿Podría darse? ¿De qué se trata? ¿Está siendo usada como un arma política del presidente Donald Trump para presionar a los países latinos, entre ellos Colombia? Vamos ahora a hablar a fondo con Salomón Macbug, el director del Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de la organización Indepaz y uno de los encargados de escribir el informe de la Comisión de la Verdad sobre la lucha contra las drogas y el conflicto armado colombiano. Escuchemos lo que dijo sobre quién toma la decisión en Estados Unidos sobre la certificación o desertificación en la lucha contra las drogas. Salomón Macbug, director del Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de la organización Indepaz. Salomón, gracias por acompañarnos en Señal Investigativa. Edinson, muchas gracias a ti por la invitación. Salomón, entremos en materia. ¿Quién toma la decisión de certificar o de desertificar a Colombia en la lucha contra las drogas desde Estados Unidos? Teniendo en cuenta que este tema ha venido bastante publicitado desde principios de año, cuando arrancó el segundo mandato de Donald Trump. Bueno, Edinson, la certificación para la respuesta corta la toma directamente el presidente de los Estados Unidos, pero es un proceso, digamos, que se hace durante cada año que se emiten las certificaciones y viene desde mediados de los años 80, que es un mecanismo que se implementó a través del Congreso de los Estados Unidos en el marco de la Ley de Ayuda Exterior para los países. Entonces lo que se hace es que las diferentes agencias o entidades que hacen parte del Ejecutivo de los Estados Unidos emiten reportes al presidente. Cada agencia hace un reporte, hace una evaluación sobre el tema que le entrega el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos toma las decisiones, posteriormente lo remite al Congreso, pero la decisión recae fundamentalmente en el Ejecutivo de los Estados Unidos. Es quien toma la decisión de a quién certifica y a quién desertifica. Es decir, en los próximos días, cualquiera que sea la noticia, certificación o desertificación, el responsable de esa decisión es el presidente Donald Trump. Así es. Salomón, ¿cómo puede leerse en sí la certificación? ¿Como un mecanismo de presión política o en realidad busca un fin, digamos, legítimo, que es luchar contra las drogas? Realmente el tema de la lucha contra las drogas no es más que un velo, una cortina de humo para esconder otro tipo de intereses, tanto de los Estados Unidos como de los países que la han adoptado. Las críticas que ha tenido el mecanismo de evaluación de certificación es que es una decisión unilateral, es decir, casi que la responsabilidad del tema de las drogas, que es mucho más complejo y es muy complejo, termina solo recayendo en los países productores o de tránsito de drogas ilícitas.
que sobre los que Estados Unidos termina diciendo, usted cumple, no cumple, lo certifico, lo desertifico, ¿no? ¿Eso qué hace? Eso hace que se pierda una esfera de la corresponsabilidad en la evaluación de la lucha contra las drogas. Por ejemplo, Estados Unidos no se evalúa si sus políticas para contener el tema del consumo o de la demanda son buenas o malas, ¿no? Y pareciera que no son tan exitosas porque los consumos se siguen sosteniendo, se disparan consumos de otras sustancias. Por ejemplo, hoy tenemos la cuestión de los opioides o los fentanilos, ¿no? Todo eso termina entonces redundando y mostrando que la certificación no es más que una presión política por parte de los Estados Unidos hacia los países sobre los que tiene unos intereses particulares. ¿Por qué Estados Unidos presiona a los países latinos precisamente cuando capturan un narcotraficante de alto calado en Colombia, digamos, lo extraditan a los Estados Unidos y lo que sucede inmediatamente que hemos visto es que negocia la justicia de Estados Unidos con ese narcotraficante, le quita la mayoría de los bienes o de los recursos económicos que consiguió a través del narcotráfico, le aplica una pena de 5 años de prisión y después ese narco regresa a Colombia y generalmente vuelve al negocio ilícito. ¿Cómo se lee eso entonces, si funciona o no funciona esa lucha contra las drogas? Eso es lo que termina demostrando es puntualmente lo que venimos hablando, ¿no? Cómo es utilizado más bien el tema de la lucha contra las drogas o de la política de drogas como un mecanismo realmente de presión, de represión, de ocupación militar por parte de los Estados Unidos en países como Colombia, Perú, Bolivia, por diferentes intereses estratégicos de ese país. Puede ser ocupar estos países por posicionamientos geopolíticos, por ejemplo, hoy tenemos el caso venezolano, ¿no? Toda esa avanzada que tiene Trump sobre el Caribe para tratar de cercar un poco el gobierno de Nicolás Maduro, pero también se juega el poder justificar unas presencias militares en estos territorios para tener control sobre recursos naturales. Entonces, esto es una evidencia de ello, ¿no? Y la cuestión es, acá Estados Unidos es muy rígido con Colombia en las partes de las certificaciones sobre los juzgamientos a narcotraficantes. Pero evidentemente lo que ha hecho Estados Unidos toda su vida, también acá en Colombia cuando la DEA ha intervenido y se ha entrelazado un poco con la policía y hasta con ejércitos paramilitares para perseguir grandes capos de narcotráfico, eso es una lección histórica que nos dejaron cuando los Pepes en aquel momento, es que sí usa mano de la negociación con los narcotraficantes. Sin duda, ellos operan tratando de negociar con un narco, información, plata, que se queda la DEA, bienes, una plata se la queda el narco, sin duda, logran pactar nuevas identidades, nueva vida en Estados Unidos, se quedan con algunos bienes, pero cuando Colombia, por ejemplo, está pensando en escenarios de, en los marcos de paz, por ejemplo, de negociaciones con organizaciones que suelen tildar de meramente narcotraficantes, muy criminales o negociaciones sociojurídicas, hay siempre una doble moral por parte de los Estados Unidos y una gran crítica de que con narcos no se puede negociar, pero ellos lo han hecho toda la vida. ¿Continúa, digamos, ese tipo de negociación entre Estados Unidos y los narcotraficantes de 5 años de cárcel y entregar bienes? ¿O? Sí, ese es el mecanismo con los que ellos operan, sin duda, es la cuestión. Hoy prácticamente los narcotraficantes, antes Pablo Escobar decía, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Hoy, la verdad, los narcos prefieren negociar con Estados Unidos y es un negocio muy redondo, meterse a esta economía, hacer mucha plata, unos años, claro, tener que lidiar con la persecución, que en cualquier momento uno se muere en ese negocio, claro, el crimen, pero sin duda apuntan a eso, unos años, acumular capital, acumular plata, acumular poder y finalmente ellos mismos ir a buscar a los Estados Unidos para negociar y entregar información, y entregar una plata y vivir con el resto. Analicemos la parte del Caribe que mencionaba ahorita.
Estados Unidos ha desplegado todo un contingente militar, incluso submarinos, cerca a las costas venezolanas, o bueno, al mar venezolano, digamos. Y sabemos todos que las cifras indican que la lucha contra las drogas debería estar en el mar Pacífico, no en el Caribe, teniendo en cuenta que la ONU o las cifras de las Naciones Unidas mencionan que gran parte, mucho más del 50% de la droga sale por el Pacífico hacia Estados Unidos y otros países. ¿Cómo se lee entonces que Estados Unidos quiera luchar en el Caribe, en donde en realidad no sale la gran mayoría de las drogas hacia su país? Bueno, eso es un tema que yo creo que se pueden tomar por dos puntos. Primero es el rol del Caribe de pronto en el tráfico de drogas a otros mercados internacionales, puede ser Estados Unidos o Europa, pero también las lógicas de la interdicción, es decir, ¿cuánto vale todo este operativo que tiene montado el presidente Trump en el Mar Caribe con la disculpa de hacer interdicción en el mar, ¿no? En las costas venezolanas, que es donde dice supuestamente está saliendo toda la droga que le está llegando a Estados Unidos? Vale un dineral, ¿cierto? Tal vez puede ser mucho más eficiente en temas de recursos para los Estados Unidos y sus ciudadanos, si están tan preocupados por el tema, mejorar las políticas de interdicción dentro de sus países, porque allá se hace interdicción, muy poca incautación se hace dentro de las fronteras de Estados Unidos de la droga que entra, por ejemplo. Entonces uno comienza a decir, estas lógicas, tal vez, la lógica no es tanto la droga. Segundo, claro, la mayoría de droga que se trafica, que se comercializa a los mercados internacionales de los países productores, sí va por vía marítima, pero no va en las embarcaciones que vimos que se bombardearon hace unas semanas. En lancha rápida. Exacto. Ahí no sale la gran cantidad de droga. La gran cantidad de droga se está traficando es en barcos que salen de manera legal por puertos del Caribe como del Pacífico, sin duda. Y entonces acá la cuestión es cuál es la responsabilidad y las políticas, por ejemplo, en lo portuario, tanto en los países de exportación como en los países a los que llegan esos barcos, esos containers, en fin. En ese entendido, a raíz de todo ese análisis que hemos hecho a lo largo de esta entrevista, ¿cómo se puede entender entonces esa política o esa lucha contra las drogas que promueve Estados Unidos sin que prácticamente a lo largo de las décadas se modifique nada? Sigue calcado el mismo modelo. Uno entonces podría decir, es un arma política que se ha utilizado, pero hoy, cuando hay un gobierno, digamos, de extrema derecha, como lo es el gobierno de Donald Trump, se puede decir que es un arma ideológica contra Colombia y otros países que son, digamos, de gobiernos progresistas. Sí, completamente. O sea, la lucha contra las drogas, como tú lo dices, tiene una fórmula desde los 70 que se lanzó al mundo, ¿no? Desde los Estados Unidos. Y es el prohibicionismo, puro y duro. Creer que realmente a punta de perseguir a quienes consumen, a punta de fumigar con agrotóxicos los países productores, criminalizar campesinos o indígenas o afros, comunidades rurales, pues que tienen el sustento de estas economías y estos cultivos, realmente puede llegar a generar a un mundo libre de drogas, a unos países libres de coca, a un Estados Unidos libre de cocaína, y es falso, completamente falso. Llevamos más de 40 años con esas viejas fórmulas que lo único que han traído a estos países puntualmente, porque eso ha sido una guerra declarada en Estados Unidos, como decía el escritor Germán Castro Caicedo, pero peleada en estos países. Y los saldos han sido violaciones a derechos humanos, todo lo que tú quieras en nombre de la lucha contra las drogas, unas afectaciones ambientales tremendas por los temas de las erradicaciones y los usos de agroquímicos, ¿no? Cuántos policías y soldados también muertos en operaciones de erradicación forzada, como también campesinos en el marco. Es decir, los saldos son mucho más negativos en materia
de humanidad, de soberanía y de legitimidad de los estados que han adoptado esa línea prohibicionista de la guerra contra las drogas impuesta por Estados Unidos, y tenemos un mercado que sigue campante, sonante y boyante 50 años después de haber declarado esa guerra. Esa regulación precisamente de la que habló en algún momento en una conferencia en Viena el expresidente Juan Manuel Santos, ¿en qué consistiría una vez ocurra, por ejemplo, una desertificación a Colombia en este momento o en cualquier gobierno? ¿Se podría dar esa discusión en Colombia y cómo sería esa regulación de este negocio ilegal? Bueno, acá, digamos, la discusión sobre la regulación de las drogas es una discusión que ya están dando otros países. Es más, el mismo Estados Unidos tan ya la ha dado que en más de la mitad de sus estados tiene regulado el cannabis, tanto para uso medicinal como para uso recreativo. Europa también, varios países de Europa han avanzado en la regulación de usos de estas sustancias. Son estos países productores en los que nos hemos quedado completamente atrás en esa discusión de la regulación. Y somos los que más muertos estamos poniendo en el marco de una guerra contra las drogas, por tratar de combatir un mercado que es imposible de acabar. Entonces, en ese sentido, la Comisión de la Verdad, en su informe, muy contundentemente dijo: estas economías no son violentas porque sí o per se, son violentas por la ilegalidad que existen sobre ellas y porque esa ilegalidad lo que hace es permitir que actores armados regulen esas economías. ¿Qué regular? Decían sobre esas economías, cómo se gana, quién gana, cómo se reparte esa plata y sobre todo cómo se reparte esa violencia. Y son ellos los que distribuyen esas violencias en el marco de ese mercado. Por eso se hacen acá unos mercados tan violentos alrededor de la cocaína, ¿sí? Por eso es importante que países justamente como Colombia, que tiene ese cruce de producción de drogas, pero además conflicto armado, porque esto no se puede leer por separado, comience realmente a pensarse y a decirle al mundo cómo es que va a desescalar las violencias que están asociadas a esta regulación. Y eso comienza a pensarse cómo podemos empezar a regular modelos, cultivos de coca, cultivos de marihuana. Y son regulaciones además que ya existen. En el norte del Cauca las comunidades que viven de los cultivos de marihuana tienen ya sistemas regulatorios de esas economías que en el marco de su organización comunitaria funcionan pacíficamente, por ejemplo. Pero claro, que esos modelos están también muy presionados por las formas de regulación de actores armados como las disidencias del Estado Mayor Central que existen allá. Son ejemplos en los que simplemente exponemos que la cuestión acá es el modelo de regulación es lo que genera la violencia sobre estos mercados y que Colombia tiene toda la potestad y está ya muy tardío en empezar a hablar mucho más duro para decir que lo que hay que sustituir no son cultivos de uso ilícito, sino hay que sustituir es el modelo de regulación que hay sobre estos mercados. Salomón, muchas gracias por acompañarnos en Señal Investigativa. Muchas gracias a ustedes. Es seguro que esta semana que entra se conocerá el veredicto de Estados Unidos frente a si certifica o no a Colombia en materia de la lucha contra las drogas. Lo cierto hasta ahora es que esa vieja estrategia de fumigar los campos de Colombia con glifosato es una medida que la Corte Constitucional ha prohibido. Se tendrá que discutir entonces cuál es la mejor salida para combatir este flagelo, Edison. Así es, Víctor, estaremos atentos, por supuesto, a lo que pueda suceder esta semana, pues como lo han pedido muchos, es posible que se desertifique a Colombia, pero esa medida afectaría a todos. Y eso todavía está en discusión, por supuesto. Hasta aquí otro capítulo de Señal Investigativa. Recuerden que esta es una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya, donde investigamos lo que otros no quieren investigar. Feliz inicio de semana para todos. A continuación, Héroes en Pandemia,